Todos recordamos que en el 1492, cuando sale el primer viaje o el primer barco más grande que conocimos, en el cual viajó Cristóbal Colón, el Santa María, que tenía una medida de unos 30 metros. Era su medida, 30 metros de largo. Y bueno, fue una embarcación que sin lugar a duda pues nos dejó, ¿verdad? También pensando, porque pues sí, eran embarcaciones, eran barcos que cruzaban los mares, los surcaban y bueno, podían resistir al alto oleaje. Ahora recordemos que en el tiempo de Noé, pues bueno, el oleaje fue totalmente distinto porque estamos hablando de una catástrofe. Aquí vamos a ver cómo Noé construye la Tebaj, el arca que Dios le dijo que construyera. Pero antes quiero introducirme dándoles más o menos el tamaño de los barcos que hoy en día existen y algunos que alcanzaron en la antigüedad, en el 1909, por ejemplo, del 14 al 15 de abril de 1912, cuando sale el transatlántico famosísimo que todos conocemos como el Titanic. El Titanic alcanzó una medida de 269 metros, pero le estoy hablando del 1900 para acá. En otras palabras, pues ya miles de años después del diluvio es cuando se empiezan a crear este tipo de barcos enormes. Más de 1514 muertos registrados de la desgracia del Titanic, y sabemos la historia que habían dicho que nadie podía derribar, ni siquiera Dios podía hacerle daño a ese barco. Bueno, terminó chocando con un bloque de hielo y con un iceberg, como le dicen, y entonces pues ahí fue donde tuvo el accidente y se hundió. No necesitó, como ven, Dios bajar, ¿verdad?, y meterle el dedo para hundir el barco. Simplemente un bloque de hielo se le atravesó en el camino y quedó hundido y humillado delante de sus creadores. El famoso Queen Mary II también, que mide 345 metros de largo. Ahora estos son barcos ya enormes, pero repito, apenas de nuestros siglos. Los buques de carga o petroleros más grandes del mundo llegan a medir unos 380 metros de largo y son capaces de llevar unos 12.6 millones de galones de petróleo. O sea que son barcos, son buques de carga, buques petroleros que, imagínese usted, 12.6 millones de galones de petróleo pueden transportar. Es en realidad un barco o barcos o buques importantes y enormes. El buque portacontenedores, el MSC Oscar, más grande del mundo, mide 394, o uno de los más grandes del mundo, al menos en su clase, 394.6 metros de largo. Es impresionante el barco y carga unos 14,000 contenedores. Según se dice que su precio de construcción fue de 180 millones de dólares. Impresionante. Otro barco instalador de plataformas de petróleo. Yo no sé cuántos han visto estos instaladores de plataformas de petróleo. Son enormes, enormes. El Spirit, así le llaman. Puede cargar hasta 48,000 toneladas. Mide 382 metros de largo y 124 metros de ancho y pesa, se dice, más o menos 400,000 toneladas. Pues bueno, imagínense ustedes, nada más estamos hablando de barcos enormes. Los Valemax, los barcos brasileños portaminerales, también son capaces de llevar 400,000 toneladas de minerales. Son enormes estos portaminerales y así cruzan los océanos. Hay cruceros como el Oasis of the Seas y tiene una medida de 361 metros de largo. Se dice que llevan unos 5,100 pasajeros y más 2,100 miembros de tripulación. Impresionante. Y bueno, así podríamos dar una lista enorme, como el FLNG, que mide 488 metros
y se gastó en su creación más de 10,000 millones de dólares. El, uh, el barco Roosevelt, que también es un portaaviones norteamericano, este portaaviones más grande del mundo, mide 332,8 metros y bueno, se dice que se pagó por él 4,500 millones, fue su costo o el costo de su creación. Los QMAX, otros portadores de gas natural, estos son enormes también, 345 metros de largo, más o menos, y más de 53 metros de ancho. Llevan unos 162 millones de metros cúbicos de gas natural. Estos barcos me llaman a mí la atención. Hace poco estuve en California, en San Diego, y me tocó gracias a Dios andar en un barco muy pequeño, pero nos llevaron a conocer los portacontenedores que viajan desde California hasta Asia. Son realmente enormes. Y bueno, yo me venía, ¿verdad?, pues a la mente el arca de Noé, y yo decía, Dios mío, imagínense, Noé tiene que hacer un arca según las medidas que Dios le da, para que sea soporte y refugio de cientos de miles de animales y de la familia de Noé, para preservar la vida genética, obviamente, para preservar la semilla de la humanidad y del reino animal. Bueno, también vamos aquí, ¿verdad?, a entrarnos a este tipo de misterios, no antes de que les dé los últimos barcos, ¿verdad?, que están saliendo. Existe otro como el Club Med 2, es un velero y es de los más grandes del mundo, que mide 194 metros de largo. Este es enorme por ser un velero, 194 metros de largo, uno de los más grandes del planeta. Bueno, pues el cortahielos o rompehielos más grande del mundo mide 159 metros y rompe grosores de hielo de hasta 5 metros de grosor, obviamente. Entonces, viendo esta introducción breve sobre los barcos modernos actuales que existen en el planeta, pues es de pensar, ¿qué fue lo que hizo Noé, el patriarca, el hombre antediluviano, que perteneció y conoció a perfección aquellas generaciones antiguas? ¿Qué clase de barco hizo Noé o de arca? ¿Y qué tecnología utilizó? Porque no solamente es hablar de Noé, como Dios le dijo, hazte un arca. Dios le da las dimensiones, pero cuando Dios le está diciendo, Noé, hazte un arca, es porque Noé tenía toda la tecnología en su generación antediluviana para poder hacer el arca. Dios no le iba a pedir que hiciera un arca, un barco, una embarcación de esas dimensiones sin que Noé contara con una especie de tecnología antigua. ¿Tenían los humanos primitivos tecnología avanzada para poder crear un arca como la que creó Noé? ¿Tendrían los humanos antiguos en realidad una especie de tecnología que nosotros quizás no que desconozcamos, pero sí que quizás nos fue oculta en algún sentido? Recuerden que el diluvio vino, el diluvio llegó y terminó ocultándonos muchas cosas del pasado. ¿Qué tipo de tecnología tenían los primeros hombres? ¿O eran simples changos, como nos los quieren hacer ver los de la teoría evolucionista? ¿O eran simplemente, como se dice en muchos lugares, taparrabos nada más, con taparrabos de cueva en cueva? ¿O realmente eran humanos inteligentes todavía? Porque recordemos que el pecado fue degradando poco a poco a la humanidad. Poco a poco los hombres fueron perdiendo, ¿verdad?, cientos de miles de habilidades, y poco a poco se deterioraron, tanto psicológicamente, espiritualmente sobre todo, y terminamos en una desgracia y en un caos mundial. Entonces, recordemos que todo vino poco a poco y disminuyendo, pero la generación antediluviana todavía tenían un conocimiento almacenado fuerte. Después del diluvio,
que todo, ¿verdad? Sabemos que todo lo dejó enterrado en capas de sedimentos importantes, como ya vimos en la primera parte de estas enseñanzas. Y sabemos todos nosotros que aquellas generaciones sí poseían realmente tecnologías, pero que el diluvio con su impacto, ¿verdad?, feroz, enterró gran parte de la tecnología que gozaban las civilizaciones antiguas. Para empezar aquí, veamos la increíble tecnología de la civilización antediluviana. En Génesis capítulo 4, verso 16, aunque se va a tratar de Caín, veamos ya de antemano el conocimiento que tenían en la antigüedad. Esta civilización antigua, ¿verdad?, que quizás se borra, se pierde de los libros seculares de texto, de los libros universitarios, y bueno, le dan vuelta a la hoja y buscan el origen del hombre por otros lados. Aquí en Génesis capítulo 4, verso 16, dice la Biblia así: Salió pues Caín delante de Yahweh y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Ahora el verso 21 dice: y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y verso 22, y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. O Nama. Entonces aquí es importante que hagamos notar algunas cosas. No voy a hablar obviamente ni me voy a meter en lo de Caín, porque ya dimos una enseñanza. Usted vaya y busque nuestro canal y usted encontrará una enseñanza con respecto a Caín y con quién se casó Caín, y doy la gloria y la honra al Señor, porque ya va más de 1,000,000 de personas que han visto esa maravillosa enseñanza, que esperemos esté siendo edificación para muchos. Aquí me voy a enfocar en, por ejemplo, la tecnología con la cual contaban los antiguos. La Biblia dice aquí que Caín ya tenía el conocimiento de un arquitecto, ¿verdad? De alguien ya que sabía y tenía los conocimientos para edificar una ciudad. Edificar una ciudad no es nada fácil. Y la Biblia dice que el mismo Caín edificó una ciudad. Eso quiere decir que tenía conocimientos profundos para poder, ¿verdad?, ya formar calles, plazas, patios, casas, etcétera, etcétera. Independientemente cómo fueran las ciudades de la antigüedad, ¿verdad? Porque hoy pues hemos, gracias a Dios, llegado a más conocimiento, porque va aumentando según las profecías. También dice la Biblia que el conocimiento aumentará, pero eso no quiere decir que los humanos antediluvianos no tuviesen realmente un conocimiento. Y dice, y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo, o sea, edificó una ciudad. En el verso 21 tenemos a Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Vean ustedes que ya también tenían un conocimiento muy importante con relación a la música y a la creación de instrumentos musicales. En el verso 22 nosotros miramos que Tubal Caín fue artífice de toda obra de bronce y de hierro. Entonces Tubal Caín, este hombre, fue un artífice, dice la Biblia, en toda obra de bronce y de hierro. Esto quiere decir que ellos poseían instrumentos para cortar hierro. Si trabajaban con el hierro, pues bueno, imagínense ustedes nada más el hierro, un elemento químico que en la tabla periódica de elementos es el periodo 4. El hierro en su número atómico 26 es una masa atómica de 55,6. Esto nos dice que el hierro en sí es extremadamente resistente. Los antediluvianos ya tenían una tecnología metalúrgica capaz de rebanar el hierro como quien parte mantequilla. Imagínese usted nada más que no solamente es leer el texto, no, sino que ver, dice, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Entonces se trabajaba con hierro. Y estos humanos obviamente fueron de las generaciones de Noé. Desde aquel tiempo estamos hablando antes de Noé y en los días de Noé.
Aquí miramos nosotros que ya se trabajaba el hierro, los humanos tenían un conocimiento fuerte con relación al bronce, a los metales, pues recordemos que ya ellos en aquel tiempo ya podían trasladar madera, podían enormes troncos, ¿verdad? Gigantescos troncos. Esto nos dice a nosotros que definitivamente crearon máquinas de transportación, porque hasta ciudades crearon. Para eso, si hoy en día, por ejemplo, tenemos los grandes camiones que cargan los troncos de los pinos desde las montañas hacia otros lugares, ¿no? Para poder hacer casas de madera, etcétera, etcétera. Lo mismo aquellos humanos tenían una especie de maquinaria, y no estoy hablando de algo mecánico como en el sentido de hoy, ¿no? De ver automóviles, nada de eso. Estoy hablando de alguna especie. Yo, ¿verdad? Personalmente, lo único que les puedo decir es que no podría asegurarles a ciencia cierta qué tipo de maquinaria, pero de que tenían una maquinaria ya, conocimientos vastos para poder trasladar enormes trozos de madera, de hierro, y poderlo trabajar, ya lo tenían. No es nada más leer el texto y dejarlo ahí, o omitir el texto y abandonarlo, ¿no? Aquí hay un misterio. Y el misterio nos dice que aquellas generaciones no eran changuitos, aquellas generaciones no eran ignorantes, sino que eran generaciones capaces de poder ya crear. Esto es una evidencia bíblica de que los primeros hombres poseían estos conocimientos. Ahora, hoy en día se han encontrado cabezas de bronce, por ejemplo, y otros objetos metálicos que datan de hasta 5000 años antes de Cristo. Muchos instrumentos de bronce, de otros metales, se encontraron en Turquía. Y miren ustedes nada más, para hacer una cabeza de bronce, por ejemplo, se necesita tener moldes. Entonces, todas aquellas civilizaciones contaban con moldes, ya un sistema de moldes para poder crear y hacer este tipo de objetos. Más de 5000 años antes de Cristo. Y datan este tipo de objetos que fueron encontrados. Aquellos humanos definitivamente tenían un conocimiento impresionante. Además, existen evidencias, ¿verdad?, de que definitivamente aquellos también contaban con maquinaria de fundición, porque es hierro, hay que, ¿verdad?, tener maquinaria de fundición para esto. Y los humanos de la antigüedad, insisto, tenían este tipo de tecnologías. Las evidencias del pasado que se van encontrando revelan la existencia de tecnologías que son imposibles para nuestro tiempo. Son imposibles. Nosotros pensamos en los hallazgos que se hacen, ¿verdad?, a nivel mundial por los arqueólogos, por científicos serios y por grandes movimientos que se dedican a las antigüedades. Y aquí nos damos nosotros cuenta y decimos qué impresionantes hallazgos, pero también es para dejarnos, ¿verdad?, en el corazón, dejarnos en la mente ese misterio que los antiguos para nada tenían, ¿verdad?, conocimientos bajos, sino que podían crear y hacer, como ya dije, cosas que para nosotros hoy en día serían imposibles. ¿Por qué serían imposibles? Porque hoy en día contamos con tecnologías avanzadísimas para poder crear y hacer cosas como automóviles, computadoras, satélites, aviones, barcos enormes, ¿verdad?, con tremenda tecnología digital, etcétera, etcétera. Pero cuando se hacen este tipo de hallazgos decimos, pero este hallazgo es imposible de que haya sido creado en el pasado. ¿Por qué pensamos de esa manera? Porque nuestra mente muchas veces ha sido educada por los materialistas, dejándonos a nosotros saber como una verdad, como un hecho de que los antiguos eran casi changos y que era imposible que tuviesen esos conocimientos. Pero cuando se encuentran este tipo de evidencias, entonces nos dejan pensando y decimos, pero ¿por qué este objeto se encontró? Es imposible que los antiguos lo hicieron. Pues no es imposible. En realidad, bíblicamente, si pensamos bíblicamente, los antiguos poseían tecnologías que para hoy en día los materialistas, los evolucionistas, serían tecnologías simplemente imposibles. Unos los atribuyen a tecnologías alienígenas, otros atribuyen que eran tecnologías, ¿verdad?, de los Anunnakis, otros de los gigantes del Génesis, que definitivamente le enseñaron a los hombres esto. Y
Y bueno, un sinfín muchas veces de teorías que resurgen, pero debemos de entender algo. De hecho, los hijos de Adán, los hijos de Eva, los hijos de Adán, que parten, ¿verdad?, desde Set en adelante, los hijos de Eva y de la serpiente, como ya todos sabemos, lo que sucedió con Caín, y bueno, ya poseían conocimientos muy avanzados. Aquí la Biblia, ¿verdad?, nos revela que los antiguos tenían esto. Ahora, ¿cuáles son las evidencias que podemos presentar hoy en día? No sé si ustedes sabían que en Vladivostok, Rusia, se encontró, en esta ciudad de Vladivostok, se encontró un objeto de aluminio puro. Esto es importante notarlo. De aluminio puro compuesto con un 4% de magnesio solamente. Según, ¿verdad?, el hallazgo, este objeto de aluminio tendría unos, ahora se va a asustar con el dato, pero tendría unos 300 millones de años de antigüedad. 300 millones de años de antigüedad, y no fue formado de manera, como dicen muchos, lo formó la naturaleza, se formó por asuntos, ¿verdad?, naturales. No, este objeto de aluminio fue hecho por alguien, según, ¿verdad?, los descubridores del objeto, porque tiene todas las características y la manera, la forma de que alguien definitivamente creó el objeto. Algún ser humano lo pudo haber creado, pero 300 millones de años atrás, según, ¿verdad?, las pruebas que le hicieron en los laboratorios, pues bueno, lo que dató es imposible que los humanos hayan vivido en aquellas épocas. 300 millones de años, no se asuste con el número de millones de años, no se asuste para nada. Muchas veces en los laboratorios, pues claro, hay errores, y claro que aunque tengan el carbono 14 y todas estas pruebas científicas, no necesariamente son verdades absolutas, pero sí datan de miles y miles de años este tipo de objetos. Ahora, nosotros vamos aquí por partes. Por ejemplo, las aleaciones, el pensar en esto, que conocidas como el silicio, el magnesio, el titanio, el cobre, el berilio, etcétera, etcétera. Todo este tipo de aleaciones, que es una mezcla homogénea de metales. Casi la mayoría de los metales que se encuentran pues vienen totalmente mezclados ya por el paso del tiempo. Pero este hallazgo fue aluminio puro, y esto es lo extraño, esto es lo impresionante para los científicos, para los arqueólogos. Solo con un 4% de magnesio. Y esto ya es lo que los dejó pensando, ¿cómo es posible que se encuentre aluminio casi en estado puro? Bueno, este hallazgo, sobre todo este objeto, no habla de otra cosa nada más que de civilizaciones antiguas que tenían ya un conocimiento avanzado. En aquel tiempo, yo creo, en el tiempo antediluviano, en las generaciones antediluvianas, todavía el aluminio estaba en toda su pureza. Los elementos, ¿verdad?, ya físicos, los elementos químicos, etcétera, estaban en toda su pureza, y los humanos podían gozar y deleitarse de forma directa. La Biblia también menciona y nos dice que había, como en la tierra de Ávila, donde había oro. La Biblia especifica una región llena y muy rica de oro. Entonces, para irme rápido en esto, los antiguos conocían y tenían a manos llenas todos los elementos físicos del planeta para poder crear y hacer cosas. Ahora, muy bien. También en Kamchatka, Rusia, una península rusa, se encuentra, note usted, se encuentran piezas de maquinaria avanzada de 400 millones de años aproximadamente, según los arqueólogos que lo descubrieron. Es un artefacto hecho, tal parece, con incrustaciones, de piedra y metal, y que por sí mismo se logró hacer, según, ¿verdad?, dicen muchos. O sea que por sí mismo este artefacto se logró formar y hacer en una manera, en una forma de reloj o en forma de ordenador. Entonces, muchas veces se quiere justificar, bueno, la naturaleza logró crearlo. En realidad, las piezas halladas eran millones de piezas, pero formaban una especie de máquina. Obviamente,
Los arqueólogos, unos dicen que se formó por sí solo, otros obviamente argumentan en contra diciendo es imposible que se haya formado por sí solo. Esta maquinaria avanzada la tuvieron que haber creado alguien en el pasado. Y esto obviamente se mira como un reloj o un ordenador. Esto realmente es impresionante. Una olla de metal encontrada dentro de una pieza de carbón que data de 312 millones de años fue encontrada en Oklahoma. Y aquí usted puede ver en las imágenes, realmente es impresionante. En Rumania, un martillo fue hallado dentro de una roca de más de 1 millón de años. Un martillo. ¿Qué tiene que estar haciendo un martillo de más de 1 millón de años dentro de una roca? ¿No se le hace esto sospechoso? Pues bueno, los antiguos realmente tenían, repito, tecnologías y un avance impresionante para crear todas estas cosas. En Massachusetts, en Estados Unidos, en el 1851 se encuentra un vaso de plata y zinc que data de 534 millones de años. Un vaso de plata y de zinc. Alguien puede estarse preguntando, bueno, pero a nosotros ¿qué nos interesaría esto? Bueno, son pruebas que demuestran, son evidencias que demuestran que los antiguos no eran meros changos, sino que tenían una tremenda capacidad para crear cosas ya con hierro, con bronce, con oro, etcétera, etcétera. Un tornillo fosilizado también fue encontrado en Rusia y a ¿verdad? Metiéndole a los laboratorios, pues bueno, encontraron que tenía 300 millones de años. Un tornillo, imagínese usted nada más. Otro artefacto en forma de discos, esto es impresionante, de discos de bronce rotantes. Se encontró en Grecia y se dice que tiene una antigüedad de unos 2000 años. Pues bueno, esto no es tanto así como hablar de millones de años, pero 2000 años son 2000 años, señores. En Grecia fue hallado en un barco hundido. Un barco, ¿verdad?, que fue descubierto y al entrarse en él, los buzos pues lograron encontrar este artefacto. Y lo más impresionante es que el artefacto fue dejado un poco abandonado, pero con el tiempo empezaron a limpiarlo, a hacerle ciertas pruebas y según iban avanzando en su investigación, le metieron una tecnología, un equipo al estilo rayos X, un equipo altamente avanzado que se utiliza en astrofísica, por ejemplo, para observar a los planetas de cerca, y el resultado pues fue sorprendente. Hasta la fecha este artefacto sigue en Atenas, en Grecia, en uno de los museos pues sobresalientes de ahí. Es un reloj astronómico. Esto fue lo que se concluyó. En realidad es un reloj astronómico que tiene unos 240 dientitos de rotación. Y bueno, lo que detecta, o según dicen los que han investigado este artefacto, dicen que era capaz de detectar el día, la noche, el sol, la luna, Venus, Marte, las estaciones del año y otras cosas más. Otros dijeron, quizás estemos ante la primera calculadora que haya inventado la raza humana en el pasado. Estamos hablando de hace 2000 años, ¿verdad?, que este artefacto sería creado casi en los tiempos de Cristo o antes de Cristo. Impresionante. Esto es verdad para los que se piensan que es imposible que Noé haya hecho o creado un arca. Ahora, tengamos en mente, antes de entrar a la creación de la formación del arca, tengamos en mente lo siguiente. Esto es importante. No es nada más, repito, hablar y leer el texto. Tenemos que ver un contexto. Y ya viendo que realmente se poseía una tecnología avanzada, para Noé esto no fue difícil. Cuando Dios le dice, Noé, hazte un arca, es porque Dios sabe que en el tiempo de Noé la tecnología abundaba y que Noé contaba con toda, ¿verdad?, la tecnología para poder hacer el arca que Dios le demandaba. Y que tenía que hacerla para la salvación de su familia y bueno, de muchos animales, como aclara el texto bíblico. Recordemos otra cosa, otro elemento importante de considerar es que los antiguos humanos no solamente contaban con una tecnología avanzada,
sino que también, hermanos, aquellos antiguos contaban con una fuerza física capaz de trasladar enormes troncos de madera también. ¿Qué es lo que está diciendo, pastor? Lo que está escuchando. La fuerza de los antediluvianos, la fuerza física, corporal de los antediluvianos era más y tenía todavía mucha más energía que la nuestra. Nosotros los postdiluvianos, pues somos realmente ya, ¿verdad? Estamos totalmente degradados y como siempre digo, físicamente tenemos achaques por todos lados. Los antiguos tenían todavía y contaban con un mundo vegetal, pues que todavía, ¿verdad?, era sabroso, delicioso. Su fuerza física radicaba mucho en, como por ejemplo, en todo lo que ellos comían. Ellos comían cereales que ayudaban al sistema nervioso, a la reproducción de glóbulos rojos, por ejemplo en el calcio. Sus huesos, sus dientes eran más resistentes que los nuestros. Ellos obtenían ese tipo de calcio de las verduras, por ejemplo de hoja verde como espinacas, brócoli, las semillas de sésamo, las almendras, los higos secos, el arroz, la leche de almendra, las frutas, etcétera. Comían lentejas, calabazas, todo tipo, como dije, de cereales. Todo esto definitivamente les ayudaba en todo su sistema físico. Esto tenemos que considerarlo para que ustedes se den cuenta que de repente surgen las preguntas: ¿y cómo le hizo Noé? Imagínense ustedes cargando tremendos troncos de madera, ¿cómo le hizo para colocarlos a los lados del arca, en el segundo piso? Porque el arca iba a tener 3 pisos, como leímos en el texto. Todo esto tiene que considerarlo usted y yo, hermano, para que podamos, ¿verdad?, dar respuesta cuando se nos pida, ¿verdad?, con relación a nuestra fe. Ahora, quizás Matusalén fue uno de los que ayudaría a Noé a construir el arca, porque cuando Noé recibe la orden de hacer el arca, pues bueno, quizás sus hijos aún todavía están muy jovencitos o niños, y quizás por ahí se especula, se teoriza que Matusalén y Lamec serían los que ayudaron a Noé a hacer el arca, aunque la orden es para Noé. Si bien, si no le ayudó ni Matusalén ni Lamec ni nadie del tiempo de Noé, pues Noé y su familia en más de 120 años, en más de 100 años, que fue lo que duró para crear el arca, pues muy bien pudieron haberla terminado con facilidad. Hoy en día podemos ver que un solo hombre o dos pueden lograr construir una casa grande en unas 12 semanas aproximadamente. O sea que realmente en 12 semanas se puede construir un arca, una casa, al menos aquí en Estados Unidos, o en menos. De verdad, yo conocí hombres que llegan a construir una casa, a levantarla. Y ahora estoy hablando de casas en el sentido completo. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, hombres muy rápidos y que hacen los trabajos muy bien, llegan a construir las casas en menos tiempo. Ahora imagínense la fuerza de los antiguos hombres del tiempo antediluviano, pues tenían una fuerza, ¿verdad?, considerable. Noé no es la excepción. Noé se alimentaba de todo esto y Noé, con esa fuerza, con esas vitaminas que tenía su cuerpo, pues muy bien podía trasladar cualquier tipo de troncos, de barrotes y toda la madera que tuvo que trasladar para poder construir el arca. Ahora, el agua que bebían los antiguos no era un agua contaminada, no era un agua realmente que tenía que pasar por un proceso de purificación artificial como el que tenemos todos nosotros quizás en casa. Recordemos bien que en Génesis capítulo 2, verso 10, dice la Biblia: y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Es la tierra que les decía, los elementos antes estaban casi en la superficie. Después explicaré por qué razón. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y onice. El nombre del segundo río es Gihón o Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. En otras palabras, estos ríos
pues este río que se dividía en 4 brazos, pues daba de beber a los antediluvianos, y digo que todavía era un agua 100% purificada. Este río, ¿verdad?, que partía en 4 brazos, pues provocaba enormes manantiales impresionantes que rodeaban el huerto y rodeaban todo el antiguo supercontinente. Ese río, dividido en 4 brazos, era capaz de dar y saciar la sed a todos los antediluvianos. Cuando ellos bebían, esta agua era purificada al 100%, sin necesidad de meterle, como digo, filtros de purificación, sino que era una creación de manantiales del mismo Dios Todopoderoso. Hay que considerar todo esto. Entonces, cuando Dios dice en el verso 15, y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Muy bien, el largo en metros, la longitud, vamos a tomarla en metros. 137 metros de largo sería el arca de Noé, 23 metros de ancho y 14 metros de alto. Vea usted las medidas entonces: 37 metros de largo, 23 metros de ancho y 14 metros de alto. Es impresionante. 300 codos de largo, que equivalen a los 137 metros de largo. Pues imagínese usted, la longitud del arca era de 6 o 7 veces más que su altura y 10 a 11 veces más que su anchura. Impresionante embarcación, impresionante arca que Dios le está mandando a Noé que haga. Cuando le dice Eitze Gofer Kinim, que quiere decir háztela de madera, ¿verdad?, de gofer. Vea usted este tipo de dimensiones. Realmente, poniéndonos a pensar, esto es para que nosotros tengamos como revelación y santa la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no miente. Lo que ella nos revela, eso es. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios por su palabra. Si seguimos adelante, encontramos nosotros que las medidas que se nos están dando en Génesis son medidas que recibió, ¿verdad?, que escribió, inspirado por el Espíritu Santo, Moisés. Estas medidas, tengámoslas en mente. Ahora, debemos de hacer un paréntesis aquí rápido. Si es Moisés el que nos revela estas medidas que tenía el arca, es de considerar que si Moisés se educó en Egipto, entonces el codo sería para los egipcios de 20.5 pulgadas, porque el codo para los hebreos, según los antiguos hebreos, para ellos era de unos 45 centímetros, por ejemplo. Ahora, veamos nosotros en Hechos 7:22, dice la Biblia, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Entendamos, por lo tanto, que para los egipcios el codo era de 20.5 pulgadas. Ya tomando esta nota, ¿verdad?, importante, debemos de considerar. Dije que para los antiguos hebreos ellos entendían que el codo era de 44.45 centímetros. En pulgadas tenemos que el codo de un adulto sería de 18 pulgadas aproximadamente. Esto midiendo del codo de un adulto hacia el dedo medio, hacia la punta, te dará, si tú te mides, por ejemplo, del codo, si tú eres un adulto, y te mides del codo al dedo medio, a la punta del dedo medio, encontrarás que mide 18 pulgadas aproximadamente. Si tomamos, ¿verdad?, el codo en este sentido, así como lo estoy diciendo, 18 pulgadas, pues bueno, tenemos una medida realmente baja, media. Pero si la tomamos desde el punto de vista egipcio de más de 20 pulgadas, entonces, o sea, de 20.5 pulgadas, entonces las medidas del arca cambiarían a una enorme embarcación. Aún así, el arca de 137 metros de largo es realmente impresionante.
Esto lo vamos a tomar así como 24 metros de ancho y 14 metros de alto. Dije ya anteriormente la medida de la longitud, que sería básicamente de 137 metros. Así lo vamos a dejar, 137 metros para no hacernos bola, 137 metros de largo. Tenemos entonces 24 metros de ancho y 14 metros de alto. Vamos a dejarla aquí. Solamente quise hacer este paréntesis de que si Moisés fue educado en tierra de Egipto y allá en Egipto aprendió lo que era un codo, entonces, y lo que significaba en medida, entonces en la mente de Moisés el arca estaría todavía más grande de lo que estamos hablando la mayoría de los que exponemos, ¿verdad?, las medidas del arca. Muy bien. El arca ya desplazándose sobre las aguas, vamos a decir que vino el diluvio y empezó, ¿verdad?, omitiendo todo lo que hizo Noé, porque tuvo que poner obviamente bases, columnas para poder sostener el arca. Y como dije en la primera enseñanza, pudo, si bien estado Noé quizás en un valle quieto donde Dios permitió que el agua no llegara quizás tanto de golpe, pero fuera el agua creciendo de una manera impresionante hasta que el arca flotara y dejara sus columnas o sus anclas a los lados y pudiese elevarse por encima de todo y empezara a navegar el antiguo Noé. De otra manera, pues bueno, podríamos decir que estuvo quizás el arca sobre alguna especie de monte, en alguna montañita, y por ahí Noé comenzó la construcción del arca. Al llegar el agua simplemente la elevó, y aunque llegara el agua de golpe, con impacto, no podía el arca destructurarse. Ahorita lo decimos por qué razón. Si miramos que a una profundidad, ya las aguas llevaran una profundidad de 7 metros, más o menos, si el agua creciera 7 metros, el arca de Noé, con estas medidas que les he dado, bíblicas, podría llevar unas 22,000 toneladas de peso fácilmente a 7 metros de profundidad. O sea que ya el agua crecida a 7 metros, el arca podía desplazarse de una manera facilísimo. En Génesis capítulo 7, verso 17, leemos: y el diluvio siguió sobre la tierra por 40 días, y las aguas siguieron aumentando, y empezaron a llevar el arca, y ésta estaba flotando muy por encima de la tierra. Y las aguas se hicieron anegadoras, y siguieron aumentando mucho sobre la tierra, pero el arca siguió yendo sobre la superficie del agua, de las aguas. Y a grado tan grande anegaron la tierra las aguas que a todas las montañas cubrieron. Y luego ya aquí dice el verso 20, hasta 15 codos por encima las anegaron las aguas y las montañas quedaron cubiertas. Muy bien. Aquí ya vemos que fácilmente en lo que iba el agua, ¿verdad?, creciendo, pues elevó el arca. Y como dije anteriormente, fácilmente 22,000 toneladas de peso el arca podía llevar fácilmente ya a 7 metros del alto las aguas. Esto, pues bueno, es para dejarnos a nosotros pensando. Ahora, viendo las medidas anteriores de 137 metros de largo, de 24 metros de ancho y de 14 metros de alto, tomando estas medidas y resumiendo rápidamente esto, podemos nosotros entender que el arca tenía un volumen de unos 40,000 metros cúbicos. Imagínese usted nada más, 40,000 metros en cúbica ya tenía el arca fácilmente, porque recordemos que Dios le dijo a Noé: vas a hacer aposentos. Eso quiere decir que Noé tuvo que hacer en el primero, segundo y tercer piso aposentos para el arca. Ahora, para los animales, la Biblia utilizó el término hebreo nidos para referirse a aquellos lugares donde iban a estar los animales. Noé tuvo que preparar esto. Noé era un hombre sumamente inteligente. Él sabía dónde iba a colocar el peso de todos los animales que iban a entrar, para que así el arca no se volteara o no se hundiese por causa de su peso. O sea, hasta eso Noé tuvo que acomodar dentro del arca, y Dios estuvo con él en toda la creación de esta arca. Esto es maravilloso, pero la palabra de Dios es viva y eficaz, y ella no miente.
Ella es la revelación absoluta del Creador. Aquí es donde nosotros vemos la sabiduría maravillosa de Dios. Noé, entonces, estando, ¿verdad?, en aquellos tiempos, tuvo que pensar en cada cosa, tanto en el agua de los animales, el alimento de los animales, las medicinas que tuvo que meter, medicinas que en aquel tiempo se conocían, y por medicina me refiero más bien a la forma de alimentación para que los animales no se le enfermaran. Tuvo que estar Noé al tanto de todo, que los animales no se asfixiaran, para que los animales tuvieran ventilación, el aire corriera, para que todos ellos pudiesen beber agua, y tuvo que tener obviamente Noé todo este tipo de cosas en mente para que de esa manera los animalitos pudiesen viajar, o el primer zoológico, ¿verdad?, de la historia pudiese viajar con aquel hombre de Dios durante todo el tiempo en el que diluvio estuvo sobre la tierra. Con esto en mente, si nosotros pensamos en estas medidas del arca, y vamos nada más a suponer que tomáramos toda el arca de Noé y la partiéramos, fíjense ustedes nada más, en lo que nos vamos a meter. Si nosotros tomásemos toda la madera con la cual Noé hizo el arca, toda la madera, ya sea en metro cúbico, en pies cuadrados y en todas estas medidas que la Biblia nos da. Si nosotros tomásemos el arca de Noé y la partiéramos en pedazos para crear un tren, note usted, para crear vagones de tren, tendríamos nosotros en línea recta un tren de 570 vagones. Voy a volver a repetírselos. 570 vagones sería el arca de Noé en línea recta, si la tomamos a manera de tren. ¿Por qué? Los vagones modernos de tren miden unos 13 metros y medio de largo. Unos 13 metros y medio de largo. Ahora, esto no incluye su altura y su volumen cúbico, que sería de 815 metros en cúbica. Entendamos pues, por lo tanto, que vagones de unos 13 metros y medio de largo, más o menos, que son los vagones que hoy en día conocemos, no está incluyendo ni la altura ni su volumen cúbico. Y todavía el volumen cúbico de cada vagón nos da un total de 815 metros. El arca de Noé tendría unos 570 vagones, más o menos. Sería un tren enorme, señores, enorme. Equivaldría a un tren en una medida de 570 vagones, tomando la medida de 13 metros y medio de largo, equivaldría a un tren de carga de 9 kilómetros de largo aproximadamente. 9 kilómetros de largo aproximadamente. El tren que arrastra hoy en día, uno de los más grandes del mundo, 200 vagones, mide 3 kilómetros de largo. Arrastra 200 vagones y mide 3 kilómetros de largo. En Mauritania, esto es el tren que atraviesa Arabia Saudita y otras regiones. Pues este tren de 200 vagones le vendría chico al arca de Noé. El arca de Noé, repito, tendría esa tremenda medida de 500 vagones, 570 vagones. Y ahora, imagínense ustedes, la medida del piso del arca de Noé. Porque estoy aquí, ¿verdad?, ¿por qué estoy aquí entrando a esta área? Bueno, estoy entrando aquí para que usted nada más se dé una idea del por qué la Biblia dice que Noé, ¿verdad?, metió a todos estos animales. Y sobre todo, para responder a las preguntas de si cabrían todos esos animales. Bueno, cabrían todos esos animales, todos aquellos animales del reino animal antediluviano y todavía más. Pero los que metió Noé, con esos fueron suficientes para que estos se reprodujeran y entonces llenaran la tierra, tal como el mandamiento del Creador fue para Noé. Ahora, la medida del piso del arca sería de 96,000 metros cuadrados. Esto es más de 20 canchas de básquetbol de 28 por 15 metros. O sea que Noé fue un arquitecto naval, señores. Impresionante. Esto es importante que lo tengamos, ¿ok? Ya mirando y tomando las medidas de estos 570 vagones, imagínense ustedes todos los animales que pueden entrar en el volumen cúbico de cada vagón.
Esto es importante, ahorita lo vamos a ver. Ahora, en la arquitectura pues naval, pues esto realmente sería impresionante, digo, para el tiempo de Noé. Pero ahora, si ustedes leen y yo en Génesis 5:32, para decirles más o menos cuánto tardó Noé en construir el arca, porque pues hay dos pensamientos en esto. Vamos a leerlo en la Biblia, ¿qué les parece? En Génesis 5:32, la Biblia dice que Noé cumple 500 años. Dice la Biblia, y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Y en Génesis capítulo 7, verso 11, Noé tiene 600 años cuando entró al arca, o sea, entró al arca. No dice que a los 600 años comenzó a hacerla, sino fue cuando entró al arca. Por eso les digo que los hijos de Noé nacen cuando Noé tiene 500 años de edad. Entonces, Sem, Cam y Jafet aún eran niños cuando Noé comenzó a hacer el arca. Esto me dice a mí que le tuvo que ayudar ya sea Matusalén, que fue uno de los que más vivió, o Lamec, entre otros. Ahora, si no fue así, Noé muy bien pudo empezar a hacer el arca juntamente con su esposa, e hijos le ayudaban en alguna manera. En el verso 11 leemos de esta manera, Génesis capítulo 7, verso 11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé, Sem y Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las mujeres de sus hijos con él en el arca. En otras palabras, Noé duró haciendo el arca de 100 a 120 años. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, la cantidad de animales, según los teólogos que introdujo Noé, aquí voy a hablar de los teólogos, ¿verdad? ¿Cuál es su pensamiento? Porque algunos teólogos como Morris, en su libro de Genesis Flood, él dice que entraron aproximadamente 35,000 animales, o sea, representantes de todo el reino animal, animales que representarían y que era macho y hembra. No se necesitaba meter a todo tipo, ¿verdad? Ahorita voy a hablar de esto, pero solamente representantes macho y hembra para poderse procrear, para poder seguir multiplicándose en el mundo postdiluviano. Según Morris, en su libro, él afirma que entraron unos 35,000 animales fácilmente a bordo del arca. Otros teólogos dan otras estimaciones. Por ejemplo, otros como John, él dice que 16,000 animales entraron fácilmente al arca. Otros hablan de 40,000 animales a bordo del arca, y entre otros que han llegado como pues a estimaciones superiores de 70,000 animales fácilmente pudieron entrar al arca. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, los animales, su tamaño promedio según los biólogos cristianos, o científicos creacionistas, el tamaño promedio de los animales para ellos es que Noé tuvo que haber metido los animales de un tamaño como de una oveja, que es un tamaño, ¿verdad?, que sería más o menos, digamos, Noé no metió 2 elefantes de tamaño enorme, tuvo que meterlos cuando estos elefantitos pues eran bebés. O otras estimaciones, o el tamaño promedio que dicen algunos biólogos, dicen que muy bien pudieron ser del tamaño de un conejo o de un roedor. Si esto es así, vean ustedes nada más, si agarramos el tamaño promedio de una oveja, en un vagón de tren de carga, más o menos es lo que caben, 240 ovejas. En un solo vagón de tren cabrían 240 ovejas. Todos los animales, tomando la cifra de 40,000 animales que haya metido Noé para agarrar la cifra más alta, todos los animales cabrían en 167 vagones de tren, ocupando el 30% del espacio. 167 vagones de tren, ahí entrarían todas las especies de animales en el arca. Entonces, el arca tendría, como dije anteriormente, 570 vagones. Si hablamos en forma de tren, serían unos 570 vagones. Así quedaría disponible y totalmente vacíos
unos 403 vagones, más del 70% disponibles para alimentos, para granos, para frutas, vegetales, hierba, medicina, movimiento libre para librar al ganado de quizás estrés, de asfixia, como dije, de peleas entre los animalitos, de fallos cardíacos entre ellos, de insolación y de muchas otras cosas más. Esto nos dice a nosotros que realmente, ¿verdad?, lo que Dios le manda a Noé que haga es un arca muy detallada, y Noé en su sabiduría logró hacerla, señores. Por lo tanto, podemos entender que si solamente con los puros animales que Noé metió se ocupa el 30% de espacio, imagínense el otro 70% del arca en primero, segundo, tercer piso, o donde Noé haya acomodado los nidos, como dice el hebreo, los lugarcitos, los espacios cúbicos que tomó Noé para poder colocar los animalitos. Pues bueno, fue impresionante. Puede usted nada más imaginar todo lo que Noé hizo, un tremendo trabajo. Noé está en la misma presencia de Dios en este momento, gozando de las bondades del Creador. Los biólogos, pues bueno, afirman que los vertebrados, por ejemplo, serían del tamaño de una oveja. Una oveja ocupa un espacio cúbico de 3.4 metros cúbicos. Esta información la saqué de una buena fuente. Un solo vagón de tren tiene 814 metros cúbicos, como les dije anteriormente. Entonces, 40,000 animales del tamaño promedio de una oveja en el arca, tendríamos la siguiente conclusión de espacio ocupado. Vean ustedes, 40,000 animales por 3.4 metros cúbicos nos darían, ¿verdad?, un total de 136,000 metros cúbicos, o hasta de 41,453 metros cúbicos por 100, que nos da un igual al 29% de la capacidad del arca. O sea, un espacio vacío de 462,900 metros cúbicos vacíos, ya con todo lo demás ocupado, que sería el 30%, como dije anteriormente. Y para que él quiera guardar nada más este dato en palabras simples o sencillas, cuando lo quiere explicar, nada más cayendo en que Noé solo ocupó con el reino animal el 30% del arca. El otro 70% estaba disponible para, como dije, alimento, grano, frutas, etcétera. Ahora, que si le sirven estos datos, gloria a Dios. ¿Nos podemos equivocar en ciertas medidas aquí? Sí, claro que sí, nos podemos equivocar. Como lo dije anteriormente, si Moisés toma el codo desde el punto de vista rabínico, hebreo, pues bueno, serían las 18 pulgadas. Pero si es desde el punto de vista egipcio, donde él fue educado y trae en su mente que el codo es de más de 20 pulgadas, pues bueno, imagínese usted. Estamos hablando realmente de una medida del arca más grande, y esto cambia todos nuestros números. Así es que yo me estoy yendo nada más por debajo. Ahora sí que vamos a poner un ejemplo de los animales que entraron. Si habría en aquel tiempo las 343 razas, entre comillas, razas de caninos que se conocen, si existían en el planeta antediluviano, como lobos, perros, coyotes, chacales, etcétera, Noé solo metió pocos, y estos reprodujeron toda la familia canina. O sea, metió macho y hembra, y los tuvo que haber metido bebés, y así después, cuando salen del arca, estos se multiplicaron. Hoy existen unos 500 millones de perritos, imagínense, alrededor del mundo. Impresionante. Gloria al nombre del Señor. Ahora, por la revelación que nos da la Biblia de Levítico capítulo 11, aquí, ¿verdad?, debemos de tomar en cuenta esto. Noé metió 7 individuos de animales y de aves, y no 7 pares, en el sentido de, este número muchas veces acaba con la mente del cristiano, porque este es imposible. No, tuvo que haber metido 7 individuos. Esto nos lo revela Levítico 11, y no 7 pares. O sea, si pensamos bien, 3 pares y el séptimo, que sería de ofrenda después del diluvio, como dice Génesis capítulo 8, verso 20. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. O sea, macho hembra 1, macho hembra 2, macho hembra 3. Ahí van 6 animales.
Estoy hablando de individuos, no de pares, porque si no tendríamos realmente una arca sobrehabitada. Pero aún así cabrían todos los animales. Este no sería problema. Otro de los datos que les van a servir bastante a ustedes, hermanos y hermanas, es, por ejemplo, cuando Dios le manda a Noé, ¿qué tipo de animales va a meter? En el capítulo 7 de Génesis, verso 22, le dice Dios: todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Pero, repito, cuando Dios le dice a Noé que meta animales, le está diciendo que meta a los animales que respiraban y a los animales que respiraban y que estaban sobre la faz de la tierra. Esto es importante que lo tengamos en mente, porque Noé obviamente no va a meter peces. Los peces no necesitaban entrar al arca y entre algunos insectos. Esto es importante. Vean ustedes, especies de animales que definitivamente no entraron al arca. Hoy en día se dice que hay más de 25,000 especies de peces, pero obviamente unas 25,000 especies no entraron al arca de Noé. Existen 17,000 especies de tunicates que se han hallado en diferentes mares. Tampoco entraron al arca, obviamente. 600 especies de equinodermos, como la estrella de mar y otros, tampoco pudieron haber entrado al arca. No se necesitaban este tipo de animales que entraran al arca, pero nada más para que vean los datos. 107,000 moluscos como musgos, como las almejas y los ostiones, pues también son de mar. Más de 10,000 especies de corales, anémonas y medusas, las hidras. Todos estos tipos de especies de animales definitivamente pues son de mar y ellos podían sobrevivir en las aguas. 4,000 especies de esponjas, 31,000 protosaurios, que también sabemos son criaturas microscópicas unicelulares y que no necesitan estar en el arca. Ahora, los mamíferos acuáticos que no entraron, como ballenas, las morsas, los delfines, las focas, los leones marinos, ahora reptiles marinos como serpientes, los caimanes, los cocodrilos, las tortugas. Y si pensamos en los artrópodos, pues bueno, se nos dice que más de 1,000,000 de especies de artrópodos como los camarones, los cangrejos, langostas, pues existen, pero todos estos pues no entrarían al arca. Sería demasiado ignorante pensar de esa forma. ¿Cómo le hizo Noé? Imagínense ustedes para meter los peces al arca. Pues esto sí que me llamaba la atención hace tiempo, una caricatura que me mostraron unos niños y traía Noé, ¿verdad?, su arca, y ahí venía, también traía unas peceras adentro y pues en las peceras traía unos peces. Pues no era la de ahí, pero bueno, era un asunto de caricatura. Se dice que insectos existen unos 2,375,000 especies, no de insectos sino de especies, o quizás millones de millones. Todavía no saben realmente qué cantidad de insectos, pero bueno, los registros dicen que hay aproximadamente 5,000 especies de libélulas, 20,000 especies de saltamontes, 170,000 especies de mariposas y polillas, 120,000 especies de moscas, 82,000 especies de chinches. El Señor las reprenda, las chinches, ¿no? 350,000 especies de escarabajos y 110,000 especies de abejas y hormigas y 35,000 especies de nemátodos, de gusanos. O sea, todos estos podían sobrevivir, todos estos insectos sobreviven fuera del arca fácilmente. Ahora, la Biblia dice que Noé solamente metió animalitos, ¿verdad?, que tenían aliento de vida en sus narices. Gloria al nombre del Señor. El arca de Noé, una vez que ya fue llena de estos animalitos, pues bueno, Noé tuvo que hacerla muy resistente. El gran trabajo que hizo Noé, esta arca no podía hundirse. Así se inclinase a 90 grados hacia los lados, el arca de Noé no se hundiría, porque Dios la llevaría en su poder y en su control, y también porque Noé hizo un tremendo trabajo tal como Dios le dijo que lo hiciera. Noé tuvo que construir el arca también con materiales que la Biblia no nos dice, pero es nada más de pensar en los materiales que existían en el tiempo antediluviano.
tuvo que meter metal, ¿verdad?, para unir los tremendos troncos de madera y quizás alguna especie de madera desconocida que existió en el planeta antediluviano. Otros, pues bueno, como los cipres, y bueno, se ha hablado, ¿verdad?, de este tipo de madera de gofer, que más o menos se especula, se dice que probablemente Noé utilizó este tipo de madera resistente, madera resinosa y resistente al agua, pero aún así tuvo que haber utilizado material de aquel tiempo antediluviano. Esto es impresionante. El arca fue resistente al fuertísimo viento porque la Biblia dice que Dios hizo soplar viento. Hay que considerar todo esto. El viento estaba soplando, el agua caía a chorros. Recuerden que hubo sismos, terremotos, la tierra se estaba partiendo. Como bien explicamos, y aquí que nada más se tome como un resumen rápido, pero como bien explicamos, tuvo que haber división de la placa de Pangea, del primer supercontinente, y aquí, bueno, con maremotos, ¿verdad?, con terremotos, con toda la lava, la magma, todos los volcanes eruptando por debajo, mientras el arca iba por encima de todas las aguas. Pues bueno, hay que considerar todo esto. El arca tuvo resistencia para eso. En Génesis 8:1 dice, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Ahora, entendamos que el viento que Dios hizo pasar fue realmente fuerte. El arca de Noé fue resistente a este viento. ¿Por qué? Porque fue Dios mismo quien le dio las medidas del arca y fue Dios mismo quien guió y controló la vida de Noé y de toda su familia y llevando en dirección la misma arca. Tengamos en mente todo esto y ya para terminar, viendo la resistencia de esta arca. Hoy en día sabemos que hay huracanes que sus vientos han sobrepasado los 305 kilómetros por hora. Vientos impresionantes. Los de categoría 4, pues bueno, realmente espantosos. Se dice que han llegado sus diámetros a 1500 kilómetros. Imagínese usted nada más en diámetro, 1500 kilómetros de diámetro. Hay huracanes impresionantes y destrozan megaestructuras fácilmente. Este viento que Dios envía es, como les dije, para provocar en gran parte la era de hielo, amontonando el polo norte, el polo sur y todos los glaciares que conocemos, toda el agua petrificada, como lo aclaré, repito, en la primera enseñanza del diluvio. Encontramos nosotros que realmente el arca de Noé fue resistente a este viento, al hielo que estaba petrificando las aguas, y Dios guió el arca hacia las montañas de Ararat, que más adelante, y quizás hablaremos de eso, aunque pues bueno, no sería ya una tercera parte, sino que solamente como comentario, quizás a un futuro hablemos de los hallazgos, si se ha encontrado el arca de Noé hoy en día o no, etcétera, etcétera. Todo eso y todas las evidencias que han resurgido. Por ahorita les dejo esta enseñanza en su corazón. La resistencia de esta arca al alto oleaje, se dice que olas de más de 30 metros de altura, yo pienso que hasta de más, causadas por todos estos sismos, los terremotos, etcétera, en Pangea, pues bueno, movían el arca de una manera impresionante. El arca resistió al cambio climático del supercontinente. Recordemos que era subtropical y llegó al congelamiento glacial y luego llegó el calor, como está escrito en la Biblia. Comenzaron las estaciones, las 4 estaciones del año que conocemos hoy en día. No existían en las generaciones antediluvianas y luego llegaron a la existencia después del diluvio. El cambio del planeta, el cambio climático, tuvo realmente algo significativo que mostrar. Dice la Biblia en Génesis 8:22, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. La Biblia es clarísima cuando nos revela a nosotros que hubo cambios geofísicos, geológicos, antropológicos y cambios de una manera significativa. Hasta aquí dejamos nosotros en su corazón la segunda parte del tema del diluvio universal, que hemos tratado solamente y de forma rápida y veloz el tema del arca de Noé. Yo espero que
que en lo poco o en lo mucho les ayude esta enseñanza a todos ustedes y cada día crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios. Se las dejo en su corazón. Que el Señor me los bendiga a todos y les deseo un excelente inicio de semana.